Gracias por la paciencia que tuvimos que suspender un par de veces por todos los hechos que ya conocen. Así que bueno, vamos a orar y vamos a ver un poquito los temas que tenemos para hoy. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por poder llegar hasta tu casa. Gracias por poder separar este tiempo distinto, este tiempo diferente a lo que habitualmente hacemos en una reunión, para poder tocar temas que también de repente no son de uso cotidiano cada vez que nos reunimos como pueblo en tu casa. Te pedimos que el Espíritu Santo esté en este lugar, trayendo sabiduría a los que compartimos la palabra, comparte, y también entendimiento y sabiduría a todos los que aportan y escuchan. En el nombre de Jesús te damos las gracias, guíanos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda charla de lo que en principio teníamos pensado fueran 7. Vamos a ver si el calendario nos da para poder completar luego de estas 5 más, pero la primera que habíamos visto ya en el mes de junio, y bueno, esta segunda que yo le puse como nombre usos y costumbres dentro de la iglesia, pero que en realidad yo creo que cuando vayamos desglosando los 7 temas o los 7 puntos que vamos a tocar hoy, se van a dar cuenta que son temas que generalmente damos por sentados o conocidos y tal vez no conocemos en profundidad qué habla la palabra respecto a esos temas, qué aprendemos a lo largo de nuestro caminar dentro de una congregación. El primer punto que vamos a ver, que no es de los 7 puntos, sino que es una aclaración, vamos a hablar un poquito sobre la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a darnos cuenta, o vamos a encontrar en estos puntos que yo les decía, que muchas de las cosas que a veces damos por hecho que están en la palabra, no están en la palabra. Entonces, como en realidad, o están distorsionados de la palabra. Entonces, en realidad, la idea es que, como primer punto y primer eje, nos quede claro de que la palabra de Dios es auténtica y veraz para regir la vida del cristiano. Tanto desde el punto de vista histórico como testimonial, como doctrinal, la Biblia es nuestra fuente de autoridad máxima. Siempre, obviamente, quitando a Jesús como cabeza de la iglesia. Me refiero a una autoridad porque es la palabra misma de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra aldeia tiene el significado auténtico o veraz, que es en contraposición, obviamente, de falso o poco fiable. Y yo les voy a tirar unos cuantos pasajes donde habla de esas características. Dice en Juan, primera de Juan 5:20, Juan 3:33, Juan 7:28, Juan 8:26 y 17:3, dice que Dios es verdadero. En Romanos 3:7 y 15:8 dice que Él es veraz. Y como Dios es lo mismo en su palabra, es el mismo de su palabra también es verdad. Juan 17:17. El Evangelio es presentado como palabra veraz en la carta 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7, en Colosenses, que lo podemos también encontrar en Santiago 1:18, y eso habla sobre la verdad del Evangelio. Y esas verdades son idénticas, y eso lo encontramos en Romanos 3:7. Después yo les paso todos los pasajes por el grupo de WhatsApp o por alguna cosa para que nos queden los pasajes. La idea es, o quise sintetizar, que hay muchísimos pasajes en los que encontramos que tanto Dios como ser espiritual y su palabra son auténticos y veraces. Siempre nos acordamos de aquel pasaje que dice que toda escritura es útil para enseñar, para dar San Timoteo. Pero en todos estos serie de pasajes que ahora les comenté a la pasada, lo que queda claro es que la palabra es tan verdadera como Dios mismo. Los puntos que hoy traje para compartir son 7, como les dije. Los vamos a separar
y vamos a ir desglosándolos de a uno. El primero es invocar el poder de la sangre de Cristo. Después, salvo tú y tu casa. Dios de pactos. Los sacramentos. Satanás y su poder. Y salvo siempre salvo. A decir verdad, este material eran 17 temas. Pero ya teniendo la experiencia de la charla anterior, compacté por los que me parecían, y de acuerdo a lo que en oración había buscado, los que me parece que pueden ser y que pueden dar más para el aporte también de ustedes. Si queda algo en el tintero, estaría bueno que de repente, capaz que en la próxima charla, de repente podamos hablar de algún otro tema que no esté dentro de lo que ustedes entiendan que usamos o tenemos costumbre de oír en la iglesia y que los tomamos de una manera y lo podemos incluir como apéndice en la próxima charla. Vamos a empezar por lo primero, que es invocar la sangre de Cristo. El término invocar quiere decir llamar a nombre de, o sea, no sé si les pasa, pero comúnmente cuando escucho la palabra invocar, no sé por qué, inmediatamente lo asocio con algo espiritual. La invocación del espíritu, la invocación, no sé, es como, no sé por qué. Pero en realidad en sí la palabra no significa nada malo, simplemente significa llamar a o tomar para sí algo. ¿Qué queremos decir con invocar la sangre de Cristo? Bueno, acá tenemos a mi señora que es especialista en usar esa frase, la torta de naranja, y en usar la frase de me cubro con la sangre de Cristo. Yo lo he escuchado infinidad de veces. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Cubro mi auto, mi terreno, mi propiedad, como si fuera un talismán. Como si fuera algo que realmente me da protección. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:5. ¿Alguien tiene para buscar? Y mientras tanto, alguien puede buscar Apocalipsis 1:5 por un lado, alguien puede buscar Hebreos 10, versículo 19 al 21. Alguien puede buscar, dije, Apocalipsis 1:5. Alguien diga amén, así yo Amén. lo paso. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Nos leen. Primera de Juan 1:7. Y yo me voy a quedar con 2 porque así no. ¿Sí? Juan, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien. Aquí vemos la sangre como un elemento que nos limpia. Es lo que nos lavó. Hebreos 10, 19, 21. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bien. Primero vimos que la sangre de Cristo sirve para lavar nuestros pecados. Y en este capítulo de Hebreos habla de que la sangre de Jesucristo es lo que nos permitió entrar al lugar santísimo. Se puede decir que la sangre de Cristo es como una especie de trampolín. No otro término vamos a usar. Vamos a usar como una especie de abrepuertas, de manija, de llave. Me gustó, iba a decir de picaporte. De llave para poder acceder al lugar santísimo. ¿Alguien tiene primera de Juan 1:7? Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, de vuelta, el mismo que el primero. La sangre de Cristo como algo que nos limpia, nos santifica para Dios.
Voy a leer Efesios 2:13, que dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y Hebreos 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para todos eterna redención. No hay en el Nuevo Testamento alusión alguna a que la sangre de Cristo funcione como un protector en nuestras vidas. No hay alusión alguna en el Nuevo Testamento en el cual la sangre de Cristo dé determinado poder al cristiano. A veces, este hecho lo repetimos porque lo escuchamos. Lo hemos escuchado decir y lo tomamos porque nos sonó espiritual. Pero en realidad, en esto que hoy estamos viendo, en este taller, justamente el énfasis es buscar en la palabra cosas que a veces tenemos por uso o por costumbre. Y que en realidad podemos decir que no estamos cometiendo ninguna falta grave al decir me cubro con la sangre de Cristo. Pero en realidad estamos diciendo algo que no tiene valor. Estamos, lo que la Biblia llama palabras vanas, o sea, estamos diciendo algo que en realidad, en lo espiritual, no mueve nada, no afecta en nada. Porque aquello a lo que sí sabemos, que por ejemplo, cuando queremos proteger algo, queremos hablar de sanidad, lo que sabemos sí es que en que el cristiano tiene autoridad es en el nombre de Jesús. Pero no es su sangre. Su sangre es algo que fue vehículo para salvación y fue símbolo de la limpieza porque fue el precio que se pagó por la redención. Pero no tiene ningún otro atributo. Algunos hablan de, cuando se habla del sudario de Turín, que quedó en el sudario impresa la cara de la persona esa que usó ese sudario, puede ser Jesús, puede que no, pero claro, las marcas originales eran por la sangre. Y creo que hay un énfasis muy importante en el que nosotros tenemos que también visualizar, y es el hecho de que prácticamente, y le diría en un 99,9%, no hay en el Nuevo Testamento, ni con la sangre ni con ningún otro objeto, ningún símbolo físico que Cristo haya dejado como mediador con el Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ni su sangre, ni encontrando la cruz del Calvario, ni el camino de sal, no hay nada físico, porque como una vuelta nos explicó Pastor, dijo, seguramente si hoy aparecieran gotitas de la sangre de Jesús, se armarían santuarios de gente que va a venerar las gotitas de Jesús. Como hay gente que venera el sudario de Turín. Hay un santo muy famoso, que no me acuerdo el nombre ahora, que la sangre se vuelve líquida una vez al año, y la gente va a tocar la sangre y a ver cuando la sangre se convierte en líquida. Imagínense si hubiera quedado un resto biológico de Jesús. Creo que tenemos que hacer énfasis en que la sangre de Cristo es importante para la vida del cristiano en el lugar que ocupa. Es lo que es el símbolo de que Él dejó su vida por nosotros. Y es lo que nos permite ser justificados ante Dios Padre, porque su sangre fue la que rompió Él, como dice Hebreos. Vamos a buscar otro pasaje, ya vamos al segundo punto, que es, ¿alguna duda de esto? Que les haya parecido algo raro. Salvo tú y tu casa, esa es buena.
Alguien que busque Hechos 16:30. Y 31. Bien, esto acá, hay un dicho que es: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo lo he escuchado muchas veces, este pasaje, aplicado como lo voy a compartir. Capaz que ustedes lo han oído de otra manera. Pero yo he visto este pasaje aplicado de esta forma. La persona que viene a la iglesia, que es la única que viene de su familia, y entonces, ya sea ministrándole o ya sea aconsejándola, se utiliza el crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Y si vamos al textual, ¿qué dice Hechos 16, 30 y 31? Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien. Entonces me dicen, bueno, está escrito. Y textual. Vamos al contexto. ¿Se acuerdan? Están presos. Pablo, preso. Con Silas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Pablo y Silas, presos. Tembló. Se abren las puertas de las cárceles. Se iban a escapar. El guardia se quiere matar porque si se escapaban los presos lo hacían hacerse cargo. Entonces, cuando se va a arrojar sobre la lanza, dice el texto, Pablo le dice adentro: no hagas tal cosa, no te hagas daño. Le dice que están todos ahí. El guardia queda estupefacto y entonces lo saca y viene esta frase. Pero bueno, vamos a la regla número 1 de la hermenéutica, y es leer el contexto. Esto se cumple. Decimos, te estás contradiciendo. Recién dijiste que esto no es así. Pero en realidad, si vemos el texto, lo vamos a encontrar en el versículo 32 y versículo 33, que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas. Él se refiere al guardia carcelario, y el que le lavó las heridas se refiere a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con los suyos. Fue salvo él y su casa. Pero porque la historia sigue. Adoptar dicha interpretación de que uno es salvo y su casa por ende lo va a hacer, puede ser sí un paso de fe. Decir, bueno, yo tengo fe que en algún momento mi casa se va a ser ganada para Cristo. Sí, eso es válido. Pero jamás olvidar lo que es un punto o un aspecto que doctrinalmente es central en la vida del cristiano. Y es que la salvación es personal. Vamos a ver Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Y alguien puede buscar, alguien que busque Romanos 10, 9 y 10. Alguien que busque Juan 11, 25, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Y alguien busca Juan 5, 24. Yo voy a leer el más fácil porque lo digo de memoria. Juan 3, 16, porque de tal manera Dios hizo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, si yo creo, pero mi esposa no, y esto lo vamos a dejar para cuando nos toque dar charla de matrimonio. Pero la palabra enseña que ella y yo somos una sola carne, pero en un solo espíritu. Yo puedo ser salvo y ella no. Que yo sea salvo no quiere decir ni ella ni que mis hijos sean salvos.
Salvo que yo haga lo que hizo el carcelero, que invite a Pablo a casa y Pablo lo convence seguro. El Espíritu Santo hace la obra. ¿Pero por qué? Porque el guardia estuvo abierto a recibirlos en su casa y a tomar la decisión. Eso lo vamos a ver más adelante, ahora cuando veamos los sacramentos. Se bautizan inmediatamente. ¿Quién tiene Romanos 10, 9 y 10? Romanos 10, 9 y 10. ¿Alguien que tenga Juan 11, 25? Bien. Dice que si confesares con tu boca Con tu boca. que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Siempre en singular. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón, serás salvo. Singular. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Siempre singular. Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. No los que crean, o no tus herederos, o no tus hijos. Juan 5, 24. ¿Alguien? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye en singular y el que cree, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, entonces entendemos que la salvación es algo personal y que esto, que muchas veces hemos escuchado, que es referente a que mediante uno la salvación puede llegar a la casa, en realidad lo que sucede allí es que mediante uno y su testimonio, Dios puede a través del Espíritu Santo obrar en esa familia y transformarla para que todos crean, para que todos se congreguen, para que todos sean bautizados, pero que el hecho de que uno crea no salva al resto. ¿Alguna duda? ¿Algo para decir? Hoy venimos fluidos, hoy venimos rápido. Vamos a ver Dios de pactos. Pregunto, ¿podemos hacer pacto con Dios? ¿Por qué no? Ya que fuiste tan tajante, si dijiste no, no estuviste mirando eso. No. ¿Por qué no podemos hacer pactos con Dios? Ahora lo vamos a ver igual. La respuesta fue no. ¿Por qué no lo vemos? Porque no es negociable. Porque somos- A ver, Claro, hay gente que cree que Dios hace negocios sí, y Dios no es negociable. Dios no es negociable. Habría que contarle al hermano. No le puedo llamar hermano y voy a decir que. Me olvido que a veces hay cámaras en todos lados. Mejor Un día me van a venir a buscar, me vienen a buscar Cayuna y somos Maldonado. Todos. ¡Ay, que no pudieron! No, digo, cierto, pero habría que preguntar si no es negociable para esa gente. Voy a cambiar la pregunta. Y voy a cambiar el término pacto por uno que capaz que les suena más, porque en nuestro país, que venimos de como una especie de raíz católica, llamándose así. ¿Y qué pasa con las promesas? Si paso de año me corto el pelo. Pero yo, por ejemplo, a mi señora le hice una promesa: si te casas conmigo me baño. ¿Nunca vieron a nadie? Yo lo he visto en hermanos cristianos y lo he visto también mucho en católicos, que dicen: si vos me das tal cosa, yo voy de rodillas hasta San Cono. Vamos por hablar para citar a uno, ¿no? Si vos me permitís, me sacás campeón de Masterchef, que es de Florida, me sacás campeón de Masterchef, yo voy. Eso no es un pacto, se podría decir. Usted me puede decir, bueno, pero es un pacto. Pero en realidad, si se ponen a ver la base o el núcleo, es muy similar, porque estamos pidiendo que Dios nos dé algo a cambio de algo que nosotros le podemos dar o que a Dios le interese que nosotros le demos. ¿Alguien sabe cuántos pactos hay en la Biblia? Sí. No, menos. No, hay muchos más. ¿Alguien se acuerda?
¿Cuántos pactos hay? Hay un pacto edénico, que es el pacto de Dios con Daniel, hay un pacto del diluvio con Noé, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay 7 pactos. ¿Sí? 7 pactos a lo largo de la Biblia. En los 7 pactos que hay en la Biblia, siempre el que pactó con el hombre fue Dios. No hay, se confunde un pasaje que hay en Génesis en el cual Jacob dice que le dice a Dios que si le da tal cosa, él va a poner un diezmo. Pero en realidad, eso no fue un pacto. Nosotros estamos bajo el último pacto. Y ahora vamos a ver por qué es el último. Primeramente, pensemos en que para pactar, 2 personas o 2 seres o lo que fuera tienen que estar por lo menos en igualdad de condiciones. Entonces ahí partimos de la base de que nosotros con Dios no podemos estar en igualdad de condiciones. No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios que Dios necesite. A veces, y ahí entra la parte de las promesas, está eso de que yo necesito tal cosa y Dios debe necesitar esto de mí. Debe necesitar que yo sacrifique esto. Pero yo solo estoy dispuesto a sacrificarlo, no por lo que ya hizo por mí, sino si me da esto. Y es algo como, por ejemplo, lo que Hugo habló de las indulgencias el domingo pasado. Es como que torcer la verdad que Dios ha puesto para la iglesia. Si nosotros vemos, voy a dar un ejemplo también sin dar nombres, vemos Maratónica en Enlace, nos vamos a encontrar que la gente que está allí diciendo de parte de Dios le dice a la gente que pacte con dinero para recibir lo que está precisando. Y usan la palabra pacto. Y en muchas de nuestras iglesias, tal vez cuando nos hablan de la palabra pacto, no nos parezca algo tan malo, porque nos parece como que en realidad está bueno someter determinadas cosas a Dios y lo que nosotros queremos darle a Dios tal vez sea algo que hasta nos cueste. Como por ejemplo poner $100 en estas cosas, en estos asuntos, cuando capaz que lo precisamos para la comida. Y así la gente va cambiando su concepción de Dios. Pero increíblemente, que de increíble no tiene nada, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, 27 y 28, nos aclara esta situación. Yo abrevié en el planteo de este tema todos los pactos que Dios hizo con Israel, los 6 pactos que hizo con Israel, más el 7º que es sobre el que estamos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, hablamos del nuevo pacto y decimos que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, el pacto de la gracia, el nuevo pacto que hace que a través del sacrificio de Cristo nosotros seamos salvos, como veíamos hoy. Hebreos 7, 26, 27 y 28 dice: porque tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, esto es el Hijo, ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces,
Si la palabra de Dios nos habla de que este sacrificio es último y suficiente y es para siempre, ya no hay pacto mejor. No hay posibilidades de tener un pacto mejor que el que Jesús brindó a través de su propio sacrificio. No hay forma de que podamos pactar algo con Dios porque Dios ya proveyó lo mejor para nosotros. Claro, en estos tiempos de materialismo, en estos tiempos de velocidad, de que todo tiene que ser para allá y demás, obviamente que tal vez para nuestra parte carnal, llamémosle, tal vez no sea suficiente. Tal vez algunos piensen que además de lo que Jesús hizo y de que ese sacrificio completo y que ese nuevo pacto que la propia palabra de Dios que hoy vimos, que es auténtica y veraz, dice que es suficiente y que no hay más nada mejor que eso, tal vez nosotros creamos que sí lo hay. Que conseguir un mejor trabajo, que tener un mejor pasar económico, que cambiar el auto, que la iglesia se llene más, que tiene. Porque este tema de los pactos no solo afecta, vamos a llamarle sin ser peyorativo ni descalificar a nadie, no solo afecta a la oveja común. Hay líderes de iglesias, pastores, que pactan con Dios, creen que pactan con Dios, a través de estas personas para que su congregación crezca. Y ponen dinero para que su ministerio crezca. Y van, ahora le cambiaron el nombre, porque antes eran, por decirlo de una manera, actividades que armaban para específicamente entrenar a líderes para prepararlos para el crecimiento, lo que se conoció como el crecimiento. Hoy por hoy le llaman coaching teológico, coaching pastoral, pero siguen haciendo lo mismo, tratar de pasar la receta para cómo hacer que la iglesia crezca. Se olvidan de la parte del Espíritu Santo, de que Dios hace la obra como quiere, cuando quiere, porque es soberano, que estamos acá lo que tenemos que estar, porque Dios así lo ha dispuesto, y si no hay más gente de la que hay, es porque Dios así lo ha querido. Nos olvidamos de esa parte. Buscamos un pacto mejor que el que Dios nos da, y ese pacto no existe. Y acá volvemos a lo mismo que yo hablé cuando decía lo de la sangre, de invocar la sangre de Cristo. Lo podemos hacer, estamos en falta, en un pecado grave. No, no estamos en un pecado grave. Pero estamos haciendo algo en vano. Hoy en día intentar buscar un mejor pacto con Dios es algo en vano. Es darle la plata al que se la está pidiendo. Es regalar su dinero, regalar su tiempo y comenzar a meterse en temas peligrosos. Que eso sí le pueden traer peligros mayores. Pero tengamos presente esto entonces. Dios ya no pacta más con el hombre. Ya estableció un último pacto definitivo, suficiente e inmejorable. E inmejorable para el hombre. ¿Dudas? Escucho. Yo pienso que lo que más se asemejaría a los pactos o a las promesas es lo que habla la Biblia sobre las señales. A ver. Si haces tal cosa, si me mostrás, como cuando pasó con Gedeón, el vellón, que él iba a ir a la guerra, pero si un día el vellón quedaba húmedo y la tierra quedaba seca, y para corroborar al otro día si al revés, si la tierra quedaba húmeda y el vellón seco. No estamos hablando de plata, pero de pronto podría ser, porque hay muchos que hacen tal cosa si ven que pasa tal otra. Y con relación al tema de los pactos, yo no lo veo tan livianamente, porque el tipo que está usufructuando de los pactos, él va a tener, no el que pacta, sino el que está recaudando, va a tener que dar cuentas. rendirle cuentas al Señor. No es tan leve. No es tan leve, porque están... Yo decía leve desde la parte del que pacta, me refiero. Claro, están abusando de
credulidad de la gente. Amén. ¿Alguien más quiere contar algo? Según lo que plantea es que las señales, o cuando un cristiano le pide a Dios para corroborar que está dentro de su voluntad, de lo que va a hacer, a veces le decimos al Señor que nos muestre de alguna manera. Yo creo que sí, sería interesante eso. Yo creo que qué interesante sería si nosotros pudiéramos decirle a Dios qué hacer, ¿no? Porque Gedeón lo hizo de una manera muy interesante. Dijo, lo del vellón, ¿no? Que sea de día, que se moje, que no se moje. Tendría que pensaría si en la soberanía de Dios. Bueno, pero eso se daba porque el Señor lo permitía. Claro, a eso me refiero. Si Dios yo le dijera, bueno, que caiga un asteroide en el frente de mi casa y cayera. Y voy a salir a evangelizar. Claro, una cosa así. Entonces, pobre Gedeón. Sería interesante que pasara una cosa así. Yo sinceramente no sé, nunca me pasó. Capaz que alguno puede compartir alguna experiencia de eso. A mí, puntualmente, como que nunca se me ocurrió y nunca. Yo he escuchado 200.000. ¿Qué? ¿Son 40 minutos? Bueno. Pero yo he escuchado de uno que está muy popular hoy, que fue hace muchos años atrás, hace X10, y entonces fue a hablar para ver si podía poner un programa de radio. Y estaba complicado, entonces él dijo, bueno, voy a poner por señal que si pasa esto, pasa lo otro. Y hay quienes, mirá qué bueno, qué contacto, qué relación con el Señor. Entonces, en realidad todo nos va ahí. Todo nos va a hacer de que estemos abusando de lo que es la soberanía de Dios y de su misericordia, porque cuestionar o tentar o ponerle al Señor contra la pared, pero yo creo que ahí hay es más débil la señal que el paso. Yo creo que hay una, para redondear este tema, de hacer una pausa, hay una cosa que es muy interesante, como muchas veces el hombre olvida la soberanía de Dios. Y yo lo he escuchado, ustedes van a decir, bueno, esto capaz que es muy extremo, pero uno capaz dice, bueno, yo voy a hacer un ayuno de 72 horas para que el Señor me muestre. Y yo siempre me pregunto, y hago siempre el mismo chiste, ¿y si Dios no te muestra? ¿Y si Dios quería 4 días en vez de 3? Me acuerdo de, a este sí no lo voy a nombrar porque no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de los ómnibus en los carteles donde decía la noche de los milagros, venga por su milagro. Y yo siempre iba en el auto con mi señora y le decía, che, ¿y si Dios esta noche no quiere hacer milagros? En la radio, amigo Juancito. Amigo Juan, bien. Yo siempre me cuestiono eso porque hay mucha gente que funciona de esa manera, o sea, que dice, si hago tal cosa, Dios va a hacer tal otra. Con mi señora estuvimos hablando de ayer creo que fue, que hablábamos que no siempre que te va bien quiere decir que Dios está contigo, no siempre que te va mal es que Dios no está contigo, porque a veces te puede ir mal porque Dios te está probando, porque a veces te puede ir mal porque Dios quiere que en ese mal que te va aprendas. Entonces, el decir próspero símbolo de una persona bendecida es una... Y muchas veces en ese uso y costumbre lo asociamos. Yo me acuerdo de un pasaje, y termino, me acuerdo de un pasaje que era Jesús, el hombre ciego y los discípulos preguntándole, ¿pecó este o pecó el Padre? Esa es una enseñanza que me quedó grabada. Alguien tiene que tener la culpa de que él esté así. Cuando en Levítico Dios dice que Él es el que crea al hombre ciego, sordo, mudo. Él es quien lo hace así. Y sin embargo ellos en su mentalidad religiosa preguntaban, ¿Él por qué está así? ¿Qué pecado cometió? Y si no fue Él, sus padres. ¿Cómo nos gusta encasillar a Dios? Lo que pasa es que es una forma de responsabilizar
cómo nos gusta encasillar a Dios, ¿no? De agarrar y decir, esto es por algo. Y inmediatamente buscamos el antídoto. Pero Señor, si vos me sacás de esta situación de apremio, yo voy a la iglesia. Señor, si vos me ayudás con esto que yo no puedo solo, y que esa parte suena bien o suena linda porque suena la parte en la que nosotros reconocemos la necesidad de Dios. Si vos necesitas, yo hago esto, porque vos necesitas que yo venga los domingos a tocar la guitarra. Ahora por el abuso, Para redondear. por el abuso de sí, vienen gente de otro lado, ¿no? De esos lugares. Entonces les cuesta entender la teoría o la doctrina de la importancia del diezmar. El secreto de la bendición está en, no es que esté bien como los otros, ¿no? Pero la verdad, después de las escrituras, el secreto de la bendición está en diezmar, en no robar a Dios. Y claro, entonces viene gente de otros lados, entonces les cuesta entender eso, ¿no? Le vamos a dedicar una charla. Cuando a la luz de la escritura, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Dios me dice, no le robe. Amén. Está el secreto de la bendición. Vamos a una pausita. No lo usamos. Vamos a hacer una pausa. Juan se anima a nombrarlo porque son los amigos de él.